Fue un día tranquilo en la sala de control del Centro de Investigación Espacial de la Tierra. El zumbido de los ordenadores y el suave. El tecleo era lo único. Sonidos. Luego, sin previo aviso, un repentino. Un pitido resonó en la habitación. El equipo. Los científicos y técnicos alzaron la vista. Sorprendidos. Habían estado vigilando espacio durante años, pero esta señal era diferente, más fuerte, más claro y más poderoso que cualquier cosa que hubieran tenido jamás. Ya me había pasado antes. ¿Es real? Doctor. Amelia Grant, la científica principal, susurró incrédula mientras estudiaba la pantalla. Sus dedos tecleaban rápidamente. Comandos para analizar la fuente de la señal. No provenía de ningún planeta conocido, estrella o civilización. Proviene de una parte remota de la galaxia, mucho más allá. El alcance de la Tierra. La señal era antigua, muy viejo, pero estaba claro. Alguien lo había enviado hacía mucho tiempo. Señal repetida cada pocos minutos, una serie de palabras en un idioma que nadie lo entendía. Pero había algo en el ritmo, algo que les dijo que era importante. El doctor Grant. El equipo trabajó toda la noche intentando descifrar el mensaje. Aparecieron los símbolos. Ser una forma compleja de comunicación. Como nada en la historia de la Tierra. El equipo trabajó incansablemente. Se produjo un avance. El mensaje no era solo ruidos aleatorios o estática. Era llamada de auxilio. Las palabras, sin embargo, extranjero, empezó a tener sentido. El mensaje era un grito de auxilio enviado por una civilización alienígena perdida hace mucho tiempo llamada la Quimar. Su planeta, lejos de la Tierra, desapareció de todos los mapas hace siglos. No, nadie sabía por qué ni cómo. El adolescente era atónitos. Los Quimar eran un misterioso raza en la historia de la galaxia. Algunos creían que habían sido aniquilados por la guerra. Otros pensaron que su desaparición era resultado de un desastre natural. Sin embargo, este fue su mensaje. Seguimos viajando a través de las estrellas, aún buscando ayuda. Incluso después de tantos años. ¿Deberíamos siquiera? ¿Considerarías responder? Uno de los técnicos, preguntó David, ¿esto podría ser? Una trampa, un juego peligroso. Dr. Grant hizo una pausa. Comprendía los riesgos, pero había algo diferente en esto. Ella recordaba las historias de su abuela. Se lo había dicho de niña. Los Karu se dice que es una raza pacífica y avanzada, con tecnología muy superior a la de la Tierra. Sí, su mensaje era cierto, podría significar algo increíble para la humanidad. Podría ser la clave para desbloquear nuevas tecnología, nuevos conocimientos que podrían cambiarlo todo. Ella se volvió hacia ella. Equipo, no podemos ignorar esto. Tenemos que envía una respuesta. Necesitamos saber qué le sucedió y si todavía están ahí fuera. La habitación quedó en silencio. Todos conocían los riesgos, pero la promesa de descubrir un antiguo alienígena. La civilización era demasiado grandiosa como para dejarla pasar. Con unas pocas órdenes, el Dr. Grant inició una respuesta, con la esperanza de que alguien, cualquiera, estaría ahí para escucharlo. De vuelta en Tierra, se convocó una reunión. La Tierra, consejo integrado por líderes de todo el mundo. El mundo se reunió para debatir sobre situación. La noticia se extendió rápidamente. Se había recibido un mensaje del Quimar, perdido hace mucho tiempo, y la humanidad tenía oportunidad de saber qué le sucedió. Sin embargo, no todos estaban entusiasmados. Los miembros del consejo se mostraron escépticos. Es peligroso aventurarse en lo desconocido territorio, argumentó el general Marcus Steele, un líder militar conocido por su cautela.
Esto podría ser una trampa. No lo sabemos. Con lo que estamos lidiando. Pero otros, como el capitán Elias Hart, un condecorado militar, héroe y explorador, creen lo contrario. Siempre hemos sido una especie que explora eso que impulsa hacia adelante, dijo. Esta es nuestra oportunidad de ayudar a un perdido civilización y aprender de ellos. Sí, todavía están ahí fuera. Podemos hacerlo. Las cosas están bien. El debate se acaloró. Algunos incluso abogan por un ejército. Respuesta y otros que querían enviar una equipo de científicos. Finalmente, el Consejo llegó a una decisión. Un pequeño equipo liderado por el capitán Hart sería enviado a investigar el mundo natal de Kame. Fue una misión peligrosa, pero lo fue. La primera oportunidad real de la humanidad para descubrir los secretos de una civilización antigua. El capitán Hart fue elegido para la misión. Había pasado años explorando los confines más lejanos del espacio, siempre. Regresaba con nuevos conocimientos. Él era conocido por su rapidez mental y valentía. Pero esta misión sería diferente. Los Kmart no eran solo nuevos. Un mundo por explorar. Eran un misterio que había eludido a la galaxia durante siglos. Y ahora la humanidad tenía oportunidad de resolverlo. Como el capitán Hart, preparado para el viaje, reunió su equipo, una mezcla de científicos, ingenieros y oficiales militares. Cada uno tenía un motivo diferente para aceptar la misión. Algunos buscaban conocimiento, otros se aventuraron, y algunos fueron conducidos por un sentido del deber. Juntos, lo harían. Viajar a través de las estrellas hasta el Kemer mundo natal, con la esperanza de encontrar respuestas. El barco, el Adesi, estaba listo para zarpar. Su elegante diseño y tecnología avanzada fueron un testimonio del creciente crecimiento de la humanidad. Capacidades en el espacio. Mientras la cuenta regresiva avanza, comenzó la marcha, con el capitán Hart al timón, mirando las estrellas. Él sabía que peligros, pero también sabía que la misión podría cambiarlo todo para humanidad. Listo para hacer historia, él dijo con voz firme. Y con eso, la Adesi despegó hacia él, desconocido, dejando atrás la Tierra. Nadie sabían lo que les esperaba en el Kame planeta natal. Pero una cosa era segura. La humanidad no le daría la espalda a una civilización perdida, sin importar el costo. Tras meses de viaje a través de profundidades, espacio, el capitán Elias Hart y su tripulación. Finalmente llegué al sistema Kime. El viaje había sido largo y lleno de incertidumbre, pero la tripulación sentía una sensación de anticipación mientras se acercaban. Planeta lejano. El hogar de los Kemer. Mundo. Una vez una joya brillante en él. Galaxia. Ahora era solo una mota solitaria en la inmensidad del espacio. El planeta era un silencio sepulcral, sin señales de vida ni actividad. Capitán, hemos entrado en la sistema Kime, dijo la teniente Sarah Miller, la navegante del barco, su voz constante pero con un toque de emoción. El planeta está adelante. No hay señales de ningún otro barcos o estaciones cercanas. Capitán Hart miró por la ventana de Adesi, con la mirada fija en el planeta. Adelante. La superficie del planeta era una mosaico de bosques verdes, vastos océanos y montañas imponentes. Era una vista hermosa, pero había algo inquietante al respecto. Los Kmer una vez. Las grandes ciudades habían quedado reducidas a ruinas. Olvidado por el tiempo. Prepárense para aterrizaje, ordenó el capitán Hart. Nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos, así que manténgase alerta. La Odisea comenzó su descenso, cortando a través de la delgada atmósfera del mundo de Kimar. Como ellos
Cuando se acercaron a la superficie, la tripulación pudo ver los restos de estructuras antiguas. Abajo, enormes torres derrumbadas y edificios que una vez estuvieron llenos de vida. Las ruinas de la capital Car permanecían en pie. Afuera, una sombra de su antigua gloria. La ciudad era una mezcla de elegantes trabajos en piedra y tecnología avanzada, ahora todo cubierto de maleza, con vides y desgastado por siglos de abandono. Este lugar es como un fantasma. Ciudad, dijo la doctora. Amelia Grant, la líder científica, estaba de pie junto al capitán Hart, mirando hacia la desolada ciudad. Abajo, los Kimar eran claramente una raza avanzada, pero no hay señales de cualquier vida. Es como si se hubieran esfumado. No me gusta. Sargento Daniel Hayes, dijo el oficial de seguridad del barco. Es imposible saber qué ocurrió aquí. Debemos tener cuidado. A pesar de las advertencias, el capitán Hart estaba decidido. Estamos aquí para encontrar respuestas, y estamos. Eso es justo lo que voy a hacer. Mantente concentrado. El barco tocó tierra suavemente en él. Afueras de la ciudad en ruinas. La tripulación salió de la ADC y puso un pie en la suelo agrietado del planeta Kimar. El aire era tenue pero respirable, y la temperatura era fresca, casi agradable. Sin embargo, reinaba un silencio inquietante que los rodeaban. Los únicos sonidos eran el suave susurro del viento a través los árboles y el crujido ocasional de las estructuras metálicas que una vez apoyó las ciudades avanzadas de Khmer. Establezcamos un perímetro, dijo el capitán Hart. Instruyó. Dr. Grant, usted y el equipo comienza a buscar cualquier señal de la tecnología de Kur. Necesitamos saber qué sucedió aquí. Mientras la tripulación comenzaba el trabajo, las ruinas parecían extenderse para siempre. Los edificios de Khmer eran como nunca antes se había visto en la Tierra. Alto, elegante y diseñado con extrañas características. Formas fluidas que parecían casi orgánico. Algunas estructuras aún se conservaban. Luces brillantes, aunque tenues sí, parpadeaban, como si hubieran sido encendidas por alguna fuente de energía desconocida. Estaba claro que Kimar dominaba la tecnología, mucho más allá de lo que la humanidad podría imaginar. Hemos encontrado algo, dijo el Dr. Grant, asomándose mientras se acercaba a un alto y roto torre. Se arrodilló junto a una extraña. El artefacto estaba medio enterrado en la tierra. Un pequeño dispositivo brillante con forma de cristal. Al cogerlo, zumbó a la vida, proyectando una luz suave. Esto parece que proviene de su central eléctrica. Sistema, dijo la doctora Grant con los ojos muy abiertos. Con entusiasmo. Si esto es lo que yo creo que sí, esto podría proporcionarnos las respuestas que necesitamos sobre Khmer. Tecnología. El capitán Hart asintió. Bien. Trabajo, Dr. Grant. Sigamos adelante. Se adentraron más en la ciudad. La tripulación descubrió más indicios de la otrora grandiosa civilización de Kime. Bibliotecas llenas de cosas extrañas. Textos ilegibles. Sistemas automatizados. Sigue funcionando a pesar de ser miles años de edad y más del resplandeciente. Artefactos esparcidos por todo él. Ruinas. Cuanto más exploraban, más se encontraban. Cuanto más se daban cuenta de lo avanzado que era. Khmer había estado. Su tecnología estaba en otro nivel, y parecía estar empatado a la estructura misma del planeta. Sí mismo. Pero mientras la tripulación avanzaba al corazón de la ciudad, sucedió algo extraño. Un cambio repentino en él. Atmósfera, una brisa fría antinatural. Barrió la zona. El suelo tembló ligeramente y la tripulación se detuvo. En sus huellas. Parecía como si el planeta mismo los estaba observando. Esperando.
¿Sentiste eso? Sargento. Hayes preguntó, con la mano apoyada en su arma. Yo también lo sentí, Capitán Hart. Respondió en voz baja, manténganse alerta. Aquí hay algo más. Algo. No lo vemos. La tripulación continuó. Hacia adelante, con los sentidos aguzados. Cuanto más caminaban, más ruinas veían. Parecía cobrar vida con una energía oculta. Era como si quemar se hubiera marchado. Hay mucho más detrás que simples restos físicos. Habían dejado tras de sí un misterio, uno que estaba esperando ser descubierto. Finalmente, habían llegado al centro de la ciudad. La enorme estructura que tenían delante era diferente a todo lo que habían visto hasta entonces. Era un gran edificio circular, sus paredes, cubierto de intrincadas tallas y símbolos. La energía que lo rodeaba era más fuerte que cualquier cosa que la tripulación hubiera tenido. Me encontré con algo. El edificio parecía zumbar. Con vida, como si aún estuviera viva. Funcionando a pesar de los años de abandono. El capitán Hart dio un paso hacia adelante, con el corazón acelerado. Ha llegado el momento. Para esto vinimos. Como ellos. Se acercó al edificio, una voz repentina. Resonó a través de su comunicación. Sistema. Era tenue pero claro. Una voz antigua hablando en un idioma desconocido. Uno lo entendió. La tripulación se quedó paralizada. Los ojos se abrieron desmesuradamente, incrédulos. Los Kimar eran. Se han ido, pero su presencia, su mensaje, todavía estaba allí. Mientras la tripulación se reunía alrededor del antiguo edificio, el extraño. Su voz seguía resonando a través de ellos. Sistema de comunicación, sus palabras distantes. Y difícil de entender. El aire alrededor. Parecían vibrar con energía, como si el planeta mismo estaba despertando. Capitán. Hart estaba de pie al frente, con los ojos fijos en el suelo, centrado en la misteriosa estructura. Ante él se cernía el peso de la historia pesaba sobre todos ellos. Chemar había sido una vez un poderoso civilización, pero ahora no eran nada más que susurros en las estrellas. ¿Qué? ¿Qué les había sucedido? ¿Por qué les había sucedido? ¿Desapareció? Capitán, mire esto. El doctor Grant rompió el silencio. Señaló las tallas en las paredes del edificio circular. Los símbolos eran diferentes a todo lo que alguien había visto jamás. Ya se había visto antes, incluso con todos los avances. Tecnología de la que disponían. Parecían palpitar con una energía que era a la vez antiguo y nuevo, como si ellos estábamos esperando algo. Necesitamos. Descifra esto, continuó el doctor Grant. Estos símbolos podrían contener la clave para comprender lo que sucedió aquí. El capitán Hart asintió. Manos a la obra. No tenemos mucho tiempo. El equipo. Se dispersaron, utilizando sus equipos para escanearon el edificio. Descubrieron más dispositivos luminosos, algunos enterrados bajo escombros, otros aún incrustados en los muros. Estaba claro que Kimar tenía. Una vez utilicé estos artefactos para algo importante. Pero, ¿qué energía tienen estos? Los dispositivos emitían algo diferente a todo lo demás. Se sentía como si la humanidad jamás hubiera conocido algo así. Casi vivos, como si la tecnología en sí misma tenía un propósito que iba más allá de simplemente suministrando energía a la ciudad. Mientras el equipo trabajaba, el teniente Miller encontró un panel extraño en el suelo. Ella lo levantó con cuidado. Abrirse, revelando un pasadizo oculto que conduce a bajo tierra. Una ráfaga de aire frío se abalanzó, surgiendo de las profundidades, haciéndola estremecer. La tripulación se reunió a su alrededor, sus rostros llenos de curiosidad y aprensión. ¿Deberíamos bajar allí? El sargento Hayes preguntó, con la mano apoyada sobre su arma. Este lugar está lleno de
Sorpresas. Vinimos aquí para encontrar respuestas, respondió el capitán Hart. Iremos juntos. Manténganse alerta. Con armas en mano y luces, iluminando el oscuro túnel, el equipo descendió a las profundidades del Quimar. Ciudad. Las paredes del túnel eran liso, hecho de un material que brillaba como el metal, pero se sentía suave al tacto. El tacto. Estaba claro que esto no era nada paso ordinario. Había sido diseñado para algo o alguien con un propósito. A medida que se adentraban en el túnel, la temperatura bajó y el aire se volvió más cálido, más pesado. ¿Qué es este lugar? Doctor Grant, susurró, su voz resonando en él. Silencio. No lo sé, pero lo encontraremos. Fuera, dijo el capitán Hart. Su voz era calma, pero había una sensación de urgencia en su tono. Después de lo que pareció la eternidad, llegaron al final de la túnel. Ante ellos se alzaba una enorme puerta, más alta que cualquier estructura que tuvieran. Se ve en la superficie. La puerta estaba hecha del mismo material brillante que él. Paredes, y estaba cubierto con más de extraños símbolos que habían visto antes. En el centro de la puerta había un resplandor. Cristal pulsante de luz. Doctor Grant dio un paso al frente, con la mirada fija en él. Cristal. Esto es todo, dijo en voz baja. Esto es lo que estábamos buscando. El capitán Hart estudió la puerta. Podía. Sentido de que era importante que detrás. Allí estaban las respuestas. Habían venido aquí. Pero ¿cómo abrirlo? La tripulación no tenía ni idea. Forma de entender los símbolos o el propósito del cristal. Por un momento, allí, se hizo el silencio mientras todos miraban fijamente al puerta. Entonces, sin previo aviso, el cristal. Los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad. A su alrededor cambió, reorganizándose. Ellos mismos en un nuevo patrón. La puerta retumbó como si cobrara vida, y lentamente comenzó a abrirse. La tripulación retrocedieron sorprendidos, sus armas levantada, lista para todo. La puerta se abrió con un leve gemido, revelando vasta cámara más allá. La habitación estaba bañada por un azul inquietante luz, y en el centro de la cámara se alzaba una estructura masiva a diferencia de. Era algo que la tripulación jamás había visto. Una máquina, pero era más que eso. Tecnología. Era algo vivo, que respiraba. Entidad. Tubos y cables la conectaban a las paredes y extraños campos de energía. Lo rodeaba, vibrando con poder. ¿Qué? ¿Eso es? Preguntó la teniente Miller. Su voz temblaba de asombro. Es un núcleo. La doctora Grant dijo, con la voz llena de maravilla. Es el corazón de su civilización. Esto es lo que impulsó todo, sus ciudades, la tecnología, su forma de vida. Capitán. La mente de Hart daba vueltas. Si esto es lo que. Entonces, ¿por qué su civilización estaba impulsada por la energía que la sustentaba? ¿Lo abandonaron? ¿Por qué no lo tomaron con ellos? A medida que se acercaban, la tripulación notó algo más. Inscripción en la pared junto a la núcleo. Estaba escrito en el mismo extraño símbolos, pero esta vez había algo diferente. Los símbolos parecían resplandecer, casi estar vivo. Doctor Grant se acercó con cuidado a la pared, su mano revoloteando sobre la inscripción. Esto podría ser eso, dijo. Esto podría ser la razón por la que desapareció el Kmart. Sin advertencia, la inscripción comenzó a cambiar. Igual que los símbolos de la puerta. Las palabras brillantes se reorganizaron. Y, en un idioma que ahora era comprensible, apareció un mensaje. Nosotros. Son los Quimar. Nuestro tiempo ha terminado. El mundo se ha derrumbado. El núcleo es la clave.
Úsalo con sabiduría, pues en él reside el futuro. De todos. La tripulación miró incrédula. Los Kamar conocían su civilización. Estaba terminando, y habían dejado atrás advertencia, un mensaje para cualquiera que pudiera. Encuéntralo. El capitán Hart sintió un escalofrío. Por su columna vertebral. El Kmart no solo. Desaparecieron. Se vieron obligados a marcharse. ¿Pero por qué? El misterio se profundizó. Y la tripulación sabía que su viaje solo tenía. Acaba de empezar. El núcleo, el corazón el poder de Kyme contenía las respuestas que ellos buscaba. Pero con esas respuestas llegó inmensa responsabilidad. El futuro no solo de Kyme, sino de la humanidad también. Ahora estaba en sus manos. La tripulación se quedó boquiabierta mientras la inscripción brillante se desvaneció de las paredes de la cámara de Kimar. El aire alrededor se sentían pesados bajo el peso mensaje. El capitán Hart podía sentir la tensión aumentaba en su interior. La incertidumbre sobre lo que depara el futuro apremia. Sobre sus hombros. Kemar se había ido. Tras una advertencia. ¿Cuál era la clave? ¿Habían mencionado? Y más. Y lo que es más importante, ¿qué pasaría si ellos lo usamos? Esto es más grande de lo que nosotros pensé, dijo el teniente Miller, rompiendo el silencio. Ella miraba fijamente el núcleo, la enorme máquina que parecía vibrar con vida. Si esto es lo que impulsó toda su civilización, entonces estamos lidiando con algo mucho más complejo. Más allá de todo lo que la humanidad haya visto jamás. La doctora Grant asintió. Había estado estudiando los símbolos y la tecnología para horas, e incluso con su experiencia, ella todavía tenía dificultades para comprender la magnitud total de lo que habían descubierto. Es un sistema, no solo un poder. Fuente, explicó. Este núcleo es conectado a todas las partes de Kmart. Mundo, ciudades, máquinas, incluso sus biología. Es como si hubieran integrado toda la sociedad con este campo energético. El capitán Hart caminaba de un lado a otro frente al núcleo. Y sigue funcionando. El Kmart puede. Han desaparecido, pero esta máquina es vivo, esperando algo. Se giró al doctor Grant. ¿Qué significa cuando dicen que encierra el futuro de todo? Antes de que pudiera responder, el sargento Hayes habló, con voz llena de preocupación. ¿Crees que esto podría ser peligroso? ¿Y si su propósito es destruir, no destruir? ¿Ayuda? La tripulación intercambió miradas de inquietud. Existía un riesgo al explorar el desconocido, especialmente al tratar con algo tan poderoso. Pero habían llegado hasta aquí, y dar la vuelta ahora no era una opción. Una opción. No sabemos lo suficiente para tomar una decisión. Esa llamada, respondió el capitán Hart. Pero tenemos que averiguarlo. El doctor Grant dio un paso al frente. Más cerca del centro, sus dedos ligeramente rozando la superficie brillante. La energía a su alrededor parecía palpitar. Casi como si la máquina pudiera sentirla. Tocar. Cerró los ojos, concentrándose en el leve zumbido que resonaba en su mente. Había algo que la llamaba. Un sentido de propósito, de destino. Creo que yo puedo comunicarme con él, dijo, en voz baja. Es como si me estuviera esperando. Para entenderlo. La tripulación intercambió caras de sorpresa. ¿Podría el doctor Grant conectar de verdad con Kyme? ¿Tecnología? Nos quedaremos aquí, capitán. Hart dijo, haz lo que tengas que hacer. Pero ten cuidado. La doctora Grant asintió. Ella cerró los ojos de nuevo y extendió la mano. Con su mente. Por un momento, nada sucedió, pero entonces ella sintió conexión, un hilo de energía que la vinculaba al núcleo. Los símbolos alrededor de la cámara brillaba con más intensidad.
arremolinándose en patrones que le hacían el corazón. Raza. Ella entendía al menos una parte de eso. Los Kamar habían estado usando el núcleo para evolucionar, fusionar sus cuerpos físicos con la tecnología, creando una civilización que era en parte máquina, en parte orgánico. Cuanto más se centraba el Dr. Grant, más las imágenes se volvieron más nítidas. Ella vio visiones del pueblo Kimar, una vez vibrante y próspero, pero creciendo lentamente, más débiles a medida que dependían cada vez más de el núcleo. Se habían fusionado con él. Energía, pero tuvo un precio. Perdieron su capacidad de reproducirse. Naturalmente, su biología había sido alterados de maneras que no completamente. Entiendo. El Kamar se había convertido en dependiente del núcleo para sobrevivir. El Dr. Grant vio algo más oscuro. De repente, un aumento repentino de potencia, un fallo en el núcleo sistema, causando una devastación generalizada. La energía que una vez los había sostenido se convirtió en algo incontrolable, y la civilización Kimar colapsó. Su mundo se convirtió en un páramo desolado, y los que sobrevivieron tuvieron que abandonar todo lo que sabían. El Dr. Grant jadeó, retirando la mano del centro. Su mente quedó aturdida por la avalancha de imágenes. La historia del Kmart parpadeando antes. Sus ojos. ¿Qué ha pasado? Capitán Hart, preguntó, apresurándose a su lado. ¿Qué hizo? ¿Lo ves? El Dr. Grant aún se estaba recuperando del shock, pero logró hablar. Los químicos que no solo desaparecer, intentaron evolucionar más allá. Su biología se fusionaron con la núcleo, pero se volvió inestable. El núcleo, la energía se volvió en su contra. Capitán. El rostro de Hart se ensombreció, y la llave que ellos mencionado. El Dr. Grant examinó el núcleo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo. Y la esperanza. Todavía está aquí. El núcleo todavía funciona, pero está incompleto. Necesita algo, alguien que lo restaure. Equilibrio. Sin él, la energía. Siguen volviéndose inestables. Lo mismo. Lo que destruyó el Kime podría. Sucederá de nuevo. Pero esta vez nos tocará a nosotros. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Teniente Miller. Preguntó con voz tensa. El Dr. Grant. Le temblaban los dedos al tocar el núcleo. Una vez más. Creo que puedo. Estabilizarlo es posible, pero es arriesgado. Va a suceder. Exigir algo de todos nosotros. El capitán Hart guardó silencio un instante, considerando sus opciones. Descubrió la verdad tras la caída de Kime, pero eso no solucionó su problema. Si no podían restaurar el equilibrio del núcleo, la humanidad podría enfrentarse el mismo destino que el Kime. Si fracasamos, dijo en voz baja, podríamos destruir todo. No fallaremos, Dr. Grant. Respondió con firmeza. Tenemos que creer que hay una manera. Lo presiento. El núcleo nos está esperando. La tripulación se reunió. A su alrededor, sus rostros llenos de determinación. Habían llegado hasta aquí, y ya no había vuelta atrás. Se enfrentarían a lo desconocido, y ellos. Hazlo juntos. El zumbido del núcleo resonó en la cámara. Vibraciones que resuenan profundamente en los huesos de la tripulación. Estaban de pie en un apretado círculo alrededor del Dr. Grant, que todavía estaba intentando ordenar sus pensamientos después de avalancha de imágenes desde el núcleo. Los dedos aún hormigueaban por el contacto, y un miedo silencioso se apoderó de ella. La verdad que había descubierto era mucho más complicado de lo que había imaginado. El capitán Hart la estudió detenidamente. Frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Dijiste. El núcleo necesita algo de nosotros. ¿Qué? ¿Lo quiere? La doctora Grant negó con la cabeza. Su mente seguía dando vueltas.
Todavía no lo sé. Pero de algo estoy seguro. El núcleo no es solo una fuente de energía. Está vivo de una manera que no comprendemos. Esperando algo o a alguien. La teniente Miller se acercó. Ella. Sus ojos escrutaban el rostro del doctor Grant en busca de algo. Señal de tranquilidad. ¿Estás diciendo que nosotros? Tienen que fusionarse con él como el Quimar. ¿Lo hizo? El doctor Grant vaciló. La idea. Parecía imposible. Pero cuanto más lo pensaba, más me convencía. Tiene sentido. Quizás. Pero no creo que lo seamos. Fusionándose de la misma manera que lo hizo Quimar. Renunciaron a su humanidad por poder. Pero creo que podemos usar el núcleo. Para restablecer el equilibrio sin perder nuestra esencia. El capitán Hart se cruzó de brazos. Y. Si fracasamos, la mirada del doctor Grant parpadeó. En lo más profundo, un miedo silencioso se va infiltrando. Su pecho. Entonces todo lo que sabemos. El mundo, nuestra gente, podría perderse. El núcleo es una fuerza que puede salvar o destruir. Es así de poderoso. Sargento. Aye se apartó, con los brazos cruzados. Claramente escéptico. Entonces, se supone que debemos. Confía en esto después de todo lo que hemos pasado. Ya lo vimos. Es una apuesta arriesgada. Nosotros. No tengo otra opción, respondió Hart. Con firmeza. Vinimos aquí a buscar respuestas. Y ahora los tenemos. No podemos volver a ellos. Lo respalda ahora. No cuando el destino de la humanidad podría depender de nuestro próximo movimiento. El doctor Grant se acercó más al núcleo. Sus manos temblaban ligeramente. Ella podía. Siente la energía que pulsa desde el cómo. Aunque reconoció su presencia. Era como si la máquina estuviera llamando a. La instó a tomar una decisión. Cerró los ojos y respiró hondo. Tengo que intentarlo, dijo en voz baja. Si nosotros. No hagas esto. El destino de Kemer. Que sean nuestros. La tripulación guardó silencio, cada uno. Miembro perdido en sus pensamientos. Ven a este mundo alienígena buscando respuestas. Y ahora estaban al borde de algo mucho más grande. El Quemar tenía. No lograron controlar el núcleo, y tuvieron. Pagó el precio. La pregunta ahora era, si la humanidad podría hacerlo mejor, o si seguirían el mismo camino trágico. Mientras la doctora Grant extendía su mano hacia el núcleo. Un repentino estallido de energía. Por toda la habitación. El aire crepitaba con poder y el suelo bajo sus pies. Tembló. La tripulación retrocedió tambaleándose. Alarma. Sin saber qué estaba pasando. El núcleo estaba reaccionando. ¿Pero cómo? Retroceder. El capitán Hart gritó, agarrando al doctor Grant. La agarró del brazo y la apartó de ella. Máquina. Algo falla. El núcleo. El zumbido se hizo más fuerte. Su brillo se intensificó. El corazón de la doctora Grant se aceleró. Podía sentir. El poder crece como una tormenta que se avecina. Hasta un punto culminante. Pero esta vez, se sintió diferente. Ya no era solo una fuerza peligrosa. Se extendía hacia a ella. Podía oírlo llamándola en un idioma que no comprendía del todo. Pero lo sintió en lo más profundo de su ser. No me jales. Lejos, susurró. Tengo que terminar. Esto. Me habla. Capitán Hart. Parecía inseguro, pero él sabía más que detenerla. Él había visto la determinación en sus ojos antes, y él sabía que una vez que tomara una decisión, no había vuelta atrás. Hazlo rápido. Doctor Grant, dijo. No sabemos cómo. Tenemos mucho tiempo. Con un suspiro profundo, la doctora Grant dio un paso al frente de nuevo. Sus dedos rozando la superficie de el núcleo. La energía surgió una vez más. Y podía sentirlo palpitar al ritmo. Con su propio latido. El mundo a su alrededor.
Su rostro parecía borroso, y ella no era. Más tiempo en la cámara con la tripulación. Estaba en otro lugar, un lugar vasto y atemporal. Ella tuvo visiones del CAE. Sus antiguas ciudades en ruinas. La gente se dispersó. Ella vio su final. Momentos, aquellos que habían conducido a su caída. Y entonces, en un destello de luz, ella vislumbró un futuro. No un futuro de destrucción, pero un futuro de esperanza. Futuro donde el núcleo podría ser controlada, su poder aprovechado para bien. Un futuro donde la humanidad podría prosperar, no como esclavos de la máquina, sino como dueños de su destino. Doctor. La mente de Grant volvió rápidamente a la realidad presente, y jadeó en busca de aire. El núcleo le había mostrado un camino a seguir, pero era confuso y peligroso. Había, sin garantías. Sé lo que necesitamos. Hazlo, dijo, con voz firme pero llena de urgencia. Tenemos que canalizarla. Dirige la energía del núcleo hacia donde queramos. Para ir. Pero nos necesitaremos todos. Necesitaremos combinar nuestras fortalezas, nuestras mentes y nuestra voluntad de hacer esto. Trabajo. La tripulación intercambió miradas. La gravedad de la situación se hace evidente. Les habían dado una oportunidad, una mínima. Era una posibilidad. Sí, pero seguía siendo una posibilidad. Estamos en esto juntos, dijo el capitán Hart. Su empresa de voz. Lo haremos funcionar. El teniente Miller añadió, el doctor Grant. Miró a la tripulación, con un destello de esperanza en sus ojos. Entonces, hagámoslo juntos. La tripulación se reunió alrededor, lista para enfrentarse. Lo desconocido. No sabían qué era. El futuro estaba en sus manos, pero sabían que tenían última oportunidad para salvarlo todo. La tripulación se colocó en círculo alrededor del núcleo. Sus rostros reflejaban determinación. La doctora Grant acababa de revelar lo que había visto. La visión del futuro, un futuro, donde la humanidad controlaba el núcleo, donde podrían aprovechar su poder y úsalo para el bien. Pero no había tiempo para desperdiciar. Se estaban quedando sin opciones. Y el futuro de la humanidad. Todo dependía de lo que sucediera después. Dr. Grant echó un vistazo a su tripulación, todos ellos preparándose. Ellos mismos para lo que estaba por venir. Capitán Hart, erguido como siempre, le dio un rápido asentimiento de aprobación. Su confianza en ella no había hecho más que crecer desde que aterrizaron en esto mundo alienígena, y él estaba listo para seguir su liderazgo hasta el final. ¿Estás segura de esto?, preguntó Hart en voz baja. Tranquilo. El doctor Grant tragó saliva con dificultad, sabiendo lo que estaba a punto de decir. Podría cambiarlo todo. Estoy seguro de que esto es el único camino a seguir. Había un momento de silencio. El zumbido del núcleo, casi ensordecedor en el silencio. Entonces, la teniente Miller habló con voz suave, pero llenos de preocupación. ¿Y si nosotros? ¿Y si el núcleo no nos lo permite? ¿Controlarlo? Tenemos que intentarlo, Dr. Grant. Respondió con voz firme. El CMART. Fracasaron porque no lo entendieron. La verdadera naturaleza del núcleo. Lo trataron como una simple máquina. Pero está viva. Piensa, siente y ahora llama. Para nosotros. Si confiamos en ello, si lo demostramos, nosotros podemos trabajar con él, podemos desbloquearlo. Potencial. El sargento Hayes, que había sido inusualmente callado, finalmente habló. Pero puede. ¿De verdad confiamos en ello? Después de todo lo que hemos. Ya lo he visto, no estoy seguro de estar listo para poner mi fe en esto. Entiendo tu duda, dijo el doctor Grant con suavidad. Pero, piénsalo. Si no lo intentamos, sí, abandona este lugar sin desbloquear él. Si perdemos el poder del núcleo,
corremos el riesgo de perderlo todo. Los Quimar se han ido porque no pudieron. Controlémoslo. Somos la última esperanza de la humanidad. No podemos permitirnos rendirnos ahora. Capitán. Hart respiró hondo. El peso de la situación lo abrumaba. Él miró. En el centro, luego de vuelta al Dr. Grant. Confiamos en ti. Estamos contigo. Hagámoslo. Esto. La tripulación intercambió miradas de acuerdo. Nadie sabía exactamente qué eran. Estaban a punto de enfrentarse, pero todos ellos. Comprendió la importancia de esto. Momento. El destino de la humanidad, tal vez. Incluso toda la galaxia estaba en su manos. Ahora era todo o nada. Doctor. Grant se acercó de nuevo al núcleo. Con los dedos temblando mientras extendía la mano. Tócalo. Esta vez, la energía del núcleo. Se sentía diferente. No había nada. Oleada de poder abrumadora, sin conmoción ni temblor. En cambio, se sentía tranquilo, casi, como un abrazo de bienvenida. Era como si el núcleo los estaba esperando, para el momento adecuado para revelar sus secretos. Prepárense todos. Dr. Grant, dijo, con voz firme pero llena de urgencia. Necesitamos trabajar juntos. Concentración. En el núcleo. Concéntrate en la energía. Nosotros. Tenemos que unir nuestras mentes, nuestra fuerza y nuestra voluntad. Solo entonces podremos. Para controlarlo. La tripulación se reunió alrededor. Ella, con las manos alzadas hacia el centro. Formaron un círculo, cada uno de ellos enfocando sobre la energía que irradia desde el centro de la habitación. El poder estaba creciendo. Más fuerte, una fuerza que podían sentir, pero no podía ver. Era como si el núcleo estaba vivo, respirando con ellos, palpitando, al ritmo de sus corazones. Dr. Grant cerró los ojos y respiró hondo, y centró todos sus pensamientos en él. Núcleo. Pensó en la visión que había visto, el futuro que ella quería crear. Pensó en las vidas que ellos podrían salvar, los mundos que podrían proteger. Ella sintió la energía de tripulación, su determinación, su confianza. Era una fuerza mayor que cualquier cosa que ella, que nunca antes había experimentado. Lentamente, el núcleo comenzó a responder. Su brillo se intensificó. El zumbido se hizo más fuerte y más fuerte. El suelo bajo sus pies temblaba mientras la energía en la habitación aumentaba. La tensión era máxima. La tripulación mantuvo su suelo, concentrando toda su fuerza en mantener la conexión. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la habitación quedó en silencio. El resplandor del núcleo se atenuaron y las vibraciones cesaron. Dr. Grant abrió los ojos, su corazón le latía el pecho con fuerza. No sabía si hubieran tenido éxito, pero algo había. Cambió. El aire se sentía diferente, más ligero, como si el mundo se hubiera movido hacia adentro. De alguna manera, pequeña pero significativa. Capitán. Hart dio un paso al frente, su voz llena, con asombro. ¿Lo logramos? El Dr. Grant tomó una. Retrocede desde el centro, su mente. Carreras. No estaba segura de qué había pasado. Sucedió, pero ella podía sentirlo. El núcleo ya no era solo un poder alienígena. Fuente. Se había convertido en algo más. Algo que ahora estaba bajo su control. Lo logramos, dijo, esbozando una sonrisa. Sus labios. El núcleo ahora es nuestro. Podemos. Úsalo. Tenemos el poder de ahorrar. Humanidad. La tripulación dejó escapar un grito colectivo. Un suspiro de alivio, la tensión desapareció. Sus hombros. Lo habían logrado. Había desbloqueado el poder del núcleo, y ahora tenían los medios para proteger sus gente. Pero mientras el Dr. Grant observaba a la núcleo, no pudo evitar preguntarse, ¿qué
¿De qué más era capaz? Solo tenían. Apenas empiezo a comprender su potencial. Y con ese pensamiento, supo que ellos. El viaje aún no había terminado. El sol se elevó sobre el mundo alienígena, proyectando un resplandor dorado cubría el paisaje. El equipo se encontraba al borde de la vasta meseta, contemplando el horizonte. El aire se sentía. Ahora es diferente, más ligero, como si el pasado había sido borrado. Tuvo éxito. La humanidad había desbloqueado el poder del núcleo, y con él, un nuevo. La era había comenzado. El Dr. Grant sintió una sensación la calma la invadió. Había pasado mucho tiempo. Viaje, uno lleno de incertidumbre y peligro. Pero ahora, de pie aquí con ella. La tripulación, ella sabía que todo había valido la pena. Habían salvado a la humanidad del abismo. De destrucción. Lo habían demostrado. Eran capaces de mucho más que solo supervivencia. Le habían demostrado a la galaxia que la humanidad podría superar sus limitaciones y afrontar lo desconocido con coraje y fuerza. El capitán Hart se mantuvo firme. A su lado, con los brazos cruzados mientras él observé el paisaje. Nunca pensé. Llegaríamos hasta aquí, dijo en voz baja. Pero lo hicimos. La doctora Grant asintió, con la mirada fija en ella. Fijo en el núcleo a lo lejos. Seguía allí, seguía palpitando con energía. Pero ahora se sentía como parte de ellos. Habían aprendido a comprenderlo. Para trabajar con ello. Ya no se sentía como una fuerza alienígena a la que temer, pero una herramienta. Para ser utilizado para el bien común. Nosotros. Ahora tengo una responsabilidad, dijo el Dr. Grant. Dijo con voz firme. El núcleo. El poder podría cambiarlo todo. Podemos. Úsalo para proteger la Tierra, para sanarla, el daño que hemos causado, y para explorar estrellas. Pero tenemos que tener cuidado. Nosotros. No podemos permitir que caiga en malas manos. No lo haremos, respondió el capitán Hart. Ya lo hemos hecho. Visto el daño que puede causar en él. En manos equivocadas. Kimar se enteró de eso. Aprendimos la lección a la fuerza. Pero ahora es nuestra. Date la vuelta para asegurarte de que no suceda. De nuevo. La doctora Grant se giró para mirarlo. Expresión seria. No podemos hacer esto. Sola. La galaxia es un lugar enorme y todavía existen amenazas. Necesitamos aliados y debemos asegurarnos de. Todos entienden que no somos solo. Vamos a usar el núcleo para nosotros mismos. Esto es por todos nosotros, por la humanidad, y por cada civilización que ha quedado detrás. El capitán Hart asintió. Acuerdo. Nos aseguraremos de que. Entender. Pero primero, necesitamos. De vuelta a casa. La Tierra necesita saber que nosotros. Tuvo éxito. Necesitamos demostrarles que. La humanidad está lista para ocupar su lugar. Entre las estrellas. El viaje de regreso a. El barco estaba en silencio. Cada miembro de la tripulación estaba perdido en sus propios pensamientos. Habían venido tanto lejos, y ahora la parte más difícil había quedado atrás. Ellos, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Se hizo. El futuro de la humanidad no estaba en juego. Ya no era solo un sueño. Era una realidad. Y dependía de ellos darle forma. Abordaron el barco y se prepararon para. En el despegue, el Dr. Grant echó una última mirada atrás. Tiempo en el mundo alienígena. Había sido su hogar durante tanto tiempo, y ahora ellos lo estaban dejando atrás. Pero ella lo sabía. No fue el final. Fue solo el comienzo. Rumbo a la Tierra. El capitán Hart dio la orden. El barco zumbaba. Cobró vida al elevarse del suelo, dejando atrás el mundo alienígena. Doctor. Grant estaba de pie junto a la ventana, observando mientras el planeta se hizo cada vez más pequeño en la distancia.
Ella sentía una sensación de logro, pero también una sensación de maravilla. Había mucho más por descubrir. Explorar, tantos misterios más por descubrir. Descubrir. Y con el poder del núcleo a su disposición, no había límite para lo que la humanidad podría lograr. El barco voló a través de la vasta extensión del espacio. Las estrellas titilando en la distancia. Doctor Grant no pudo evitar sonreír. Ella tenía. Siempre soñé con este momento, con ser parte de algo más grande que ella misma. Y ahora lo estaba viviendo. Lo logramos. El teniente Miller dijo, rompiendo el silencio. Lo hicimos de verdad. Sí. El sargento Hayes añadió con una sonrisa. Y que se prepare la galaxia. Todos. Me reí. La tensión de los últimos días. Los días se desvanecían. Habían hecho lo que nadie había hecho. Uno había creído que era posible. Ellos sabían. Desbloqueó el poder del núcleo. Y al hacerlo, habían asegurado el futuro de humanidad. Pero mientras el doctor Grant miraba hacia afuera, las estrellas, ella sabía que esto era solo él. Al principio habría desafíos. Por delante, nuevas amenazas que afrontar, y nuevas misterios por descubrir. Pero con la tripulación a su lado, y el poder del núcleo para guiarlos, ella estaba lista para lo que viniera después. Apenas comenzó, se susurró a sí misma, el corazón rebosaba de esperanza. El futuro era. La espera y la humanidad estaban listas para tomar su lugar entre las estrellas.